Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con la asignatura de español. Vamos a hablar sobre el uso de los adjetivos en la explicación. Esto referente a el tema de nuestra exposición. Recuerden que estamos trabajando la práctica de exponer un tema. Vamos a ver específicamente el uso de los adjetivos para explicar las características de los objetos y también el empleo de los adverbios para describir acciones. ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes van a hablar sobre algún descubrimiento o sobre algún invento. Es importante destacar que para definir o describir con mayor detalle el descubrimiento científico o el invento, así como los personajes y las situaciones realizadas con este, es conveniente el empleo de adjetivos. Recuerden que los adjetivos son las palabras que acompañan a un sustantivo. El sustantivo es el nombre de todas las cosas que nos rodean, objetos, plantas y animales. Repito nuevamente, los adjetivos son palabras que acompañan a un sustantivo para calificarlo, expresando sus características y sus cualidades. Tenemos aquí un ejemplo sobre lo que son los adjetivos calificativos que todo el tiempo estamos manejando de manera sencilla, digamos. Hablando, por ejemplo, de la primera imagen, tenemos unas flores, perdón, tenemos una niña y tenemos un gato. ¿Qué podemos decir de las flores? Pues que son amarillas, rojas, frescas, perfumadas, grandes y bonitas. ¿Qué podemos decir de la niña? Que es triste, alegre, cariñosa, amable. Es decir, les damos cualidades en este caso cuando hablamos de las personas. En este caso estamos hablando también características físicas de las plantas. Ahora, ¿qué vamos a decir del animal? El gato es flaco, pulgoso, dormilón, salvaje, maullador y travieso. Damos características físicas, pero también damos características de manera en cuestión de personalidad o bien de la forma de ser de cada uno de los seres que se están describiendo. Más sin embargo, en lo referente a la práctica que nosotros estamos trabajando, es necesario identificar que también están los adjetivos calificativos específicos. ¿Cuáles son estos? Bueno, señalan una cualidad del sustantivo que los distingue de otros, es decir, van a ser más concretos. Por ejemplo, dame la camisa negra. Camisa es el sustantivo y negra es el adjetivo específico. Está determinando el color de la prenda que quiero que en este caso me den. Y siempre van escritos después del sustantivo. Esos edificios dañados. Estamos dando una característica muy particular de unos edificios. De igual manera, cabe destacar que tenemos los adjetivos explicativos. ¿A qué me refiero con ello? Describen una característica propia del sustantivo y suelen colocarse antes de este. ¿Antes de quién? Antes del sustantivo. En el ejemplo pasado, observamos que generalmente los adjetivos especificativos van después del sustantivo. En este caso no. Cuando hablamos de adjetivos explicativos, van a ir antes del sustantivo. Nieve es el sustantivo. En este caso dice la blanca nieve. Estamos dando una explicación de cómo es la nieve y lo debemos escribir antes del sustantivo. En el siguiente ejemplo dice los fuertes robles. Estamos dando una característica de este árbol en particular y por ende debemos de ponerlo antes del sustantivo. Eso es lo que hace diferente un adjetivo especificativo de un adjetivo explicativo. Cabe mencionar, chicos, que cuando nosotros explicamos y damos a conocer características muy particulares de alguna circunstancia o de alguna situación, es necesario el empleo de los adjetivos. ¿Por qué? Porque estamos describiendo en este caso cuándo se hizo un invento, por qué se hizo, con qué finalidad, quiénes lo realizaron, qué materiales se emplearon para su elaboración, o bien si hablamos en el descubrimiento, quiénes participaron, dónde fue y qué aportes ha dado a la ciencia. Por ello debemos de identificar el uso de los adjetivos en la explicación oral. Los adjetivos, chicos, sirven para describir las acciones de los creadores de los inventos y descubridores científicos. Es conveniente usar los adverbios. Dichas palabras modifican al verbo. Aquí vamos a hablar del verbo. El verbo son las palabras que nos determinan las acciones. Correr, hablar, pintar, escuchar,
manejar, etcétera. Todas las acciones recuerden que son verbos y que estos van a estar conjugados en diferentes tiempos, dependiendo de cuándo se realizó a cabo la acción. Cuando se acompañan de adjetivos, estamos dando mayor explicación a la acción de la cual estamos hablando. ¿Sale? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la definición de los adverbios para que nos quede un poco más claro, que son palabras, invariables que expresan circunstancias como tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda, etc. Cada uno de estos también tienen una cierta función dependiendo del empleo que les vayamos a otorgar. Por ello, es importante identificar cómo se encuentran clasificados los adverbios. Los adverbios se encuentran clasificados en adverbios de lugar, adverbios de tiempo, de modo, de orden, de circunstancia, causales y demás. En este caso vamos a trabajar con 4 tipos de adverbio. El primero, que son adverbios de lugar. ¿Por qué? Porque informan dónde se realizó la acción. Y como podemos identificar, aquí tenemos algunos ejemplos de los adverbios de lugar. Ahí, allí, aquí, acá, delante, detrás, arriba, abajo, cerca, lejos, encima. Estas son algunas palabras que van a acompañar a el verbo cuando damos alguna explicación de manera oral, también escrita. De igual forma tenemos los adverbios de tiempo. Estos indican cuándo sucede la acción. Por ejemplo, tenemos aquí el listado de algunas palabras que son adverbios de tiempo. Ya, aún, hoy, tarde, pronto, todavía, ayer, nunca, siempre, jamás y ahora. Nos van a permitir darle un orden y darle una secuencia a lo que estamos dando a conocer ante alguna exposición o una presentación de alguna temática. Los adverbios de orden, como su nombre lo indica, van a determinar lo que sucede o cómo sucede la acción. Cuándo sucedió, por ejemplo, antes, después, posteriormente, primero, enseguida, a continuación. Esas son palabras que van a ir acompañando a la acción y cuando las observemos debemos de tener en claro que son adverbios de orden. Los adverbios de modo indican cómo se realiza la acción. Si se hizo mal, si se hizo bien, si fue regular, deprisa, despacio, mejor, peor, igual, similar, fácilmente o difícilmente. Cada uno de ellos cumple con una función a partir de lo que nosotros querramos dar a conocer. Como actividades, ustedes el día de ayer trabajaron la elaboración de sus diapositivas. Hoy, ¿qué van a trabajar? Van a realizar un cartel informativo del tema que estamos explicando y abordando para llevar a cabo esta práctica. Más allá de un apunte va a ser un cartel informativo. Lo pueden hacer usando hojas de reciclado o bien en su cuaderno de trabajo. Recuerden que un cartel debe de llevar título, el texto debe ir muy breve, debe de estar acompañado de imágenes y debe de contener lo que se está hablando en estas diapositivas. Una vez que hayan terminado su cartel informativo del tema, van a escribir fichas de trabajo con la información que darás a conocer en la presentación de tu tema. Incluyan adverbios y adjetivos. Subrayan con color verde los adverbios y de color morado con color verde los adjetivos y de color morado los adverbios que incluyan en su discurso. Es decir, van a elaborar fichas de trabajo en las cuales van a escribir la explicación que va a apoyar su presentación y obviamente deben ir oraciones en las cuales incluyan los adjetivos que estamos hablando, especificativos y explicativos, y de igual manera los diferentes tipos de adverbios. Mínimo háganme unas 4 fichas de trabajo, pero que estén bien elaboradas. Después van a elaborar una oración que hable del tema que van a trabajar en su exposición, empleando cada uno de los diferentes tipos de adverbio. Por ejemplo, si vamos a trabajar con los adverbios de modo, me van a hacer, escojan una sola palabra y hagan una oración que contenga un adverbio de modo. Y después hacen una oración que contenga algún adverbio de orden, otra oración que contenga adverbios de tiempo y adverbios de lugar. Es decir, solamente son 4 oraciones. No quiero que hagan una con cada
adverbio porque serían bastantes, o sea, con una basta, pero sí es importante que repasen el listado de los adverbios porque es como aprendernos las tablas de multiplicar en las matemáticas. Espero que les haya quedado claro. Recuerden que estas actividades nos permiten ir formando la secuencia para poder lograr un proyecto con óptimos resultados. Si tienen alguna duda, háganlo saber a través del correo. Que tengan una excelente tarde y nos vemos el día de mañana.